Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy lo que voy a pintar es esta tablilla, ya viene, la venden así con una cara negra, ya perfectamente, con lo cual me ahorro darle yo la pintura. Y voy a pintar hibiscus. Tengo preparado, pues bueno, aquí por si me hiciera falta, que poco va a ser, lo que son los cinco pinceles redondos, 5 planos y por si acaso el número 16 también plano. Lo que voy a hacer ahora con el Conté es hacerme más o menos mi boceto, mi línea de trabajo y nos ponemos ya a hacerlo. Vamos a comenzar. Bien, vamos a hacernos más o menos lo que es el centro y ya aquí pues hacemos un pétalo, otro y otro. Van a ser más redonditos, esto lo borro. Tenemos ahí una vez que tenemos hecho el boceto, pues podemos decidir, viendo, ahora lo enseño, el pincel más adecuado. Vamos a hacer aquí una que esté de perfil, hacemos la de atrás, otra y esta así de perfil. Y aquí pues nos vienen los sépalos. Y por ejemplo, aquí nos viene otro capullón. Y luego pues damos movimiento. Había cogido el verde pues para señalar por zona de color, pero no hace falta. A la hora de pintar, muchas veces si no sabemos qué pincel es el más adecuado, podemos trabajar en seco. Entonces, por ejemplo, este que es el 16, haríamos así y veríamos que sí que nos permite hacer bien la pincelada. Y lo mismo ocurriría aquí y aquí. Vale, esto ya lo hemos manchado, pues vamos a comenzar y vamos a utilizar, pues por ejemplo, un rojo coral y blanco. Para las flores, luego daremos mayor oscuridad aquí dentro, pero por ahora vamos a marcarlas y mientras se secan las flores, pintamos las hojas con el verde claro. Estos colores son un poquito más transparentes, con lo cual dejarán traspasar un poquito el negro del fondo. Comenzamos, vamos a marcarlo, porque puedo luego, para que no esté tan planito, tan vacío, pues hacerlo un poquito más para el otro lado. Marco del rojo, cargo el blanco, descargo, que se mezcle bien, pero que me quede más clara una zona. Y aquí ya veis, me vengo. ¿Veis cómo va saliendo el negro cuando utilizamos un fondo oscuro y un color un poquito transparente? Con lo cual pues es un trabajo que nos está facilitando. Vale, y esta la vamos a volver ahí, lo mismo. Vengo ahí, monto, descargo por ambas caras, me vengo aquí, voy a esperar que seque para luego ir definiéndolas mejor. Bien, ahí hay una, esta la veo demasiado baja, pues por ejemplo, veis, es fácil con el Conté, para que lo veáis, pues nos la traemos un poquito aquí. Y así está de lado. En este caso pues lo que hacemos es presionar menos el pincel. Dejamos ahí una, hacemos que monte, veis, cuando tengáis que hacer un trabajo un poquito.
Y ahora aquí más plana, ¿veis? Y cierro. Y aquí hacemos lo mismo, más planita y cierro. Ya luego la iremos acoplando mejor. Bien, hacemos capullo. Y para que no esté tan en paralelo vamos a hacer otro capullo aquí. Y por qué no hacia, ¿veis? Lo voy a borrar. Hacia el otro lado. Ahí tenemos los capullos. Y nos vamos, pues por ejemplo con el mismo pincel a los verdes. Son transparentes, con lo cual igual tenemos que dar más de 2 veces. Vamos a ver aquí. 1 y ahora aquí. 1. Tenemos que luego comprobar, ver cómo queda cuando está seco, porque los colores tienden a oscurecer. Hacemos aquí una y ahí otra. Y hasta que no están completamente secos, pues no tenemos una idea exacta de cuál es el resultado final. ¿Veis? Yo ahora voy marcando y definiendo las hojas, que ya más tarde volveré a retocar las flores. Me voy a venir aquí y a esta otra. Aplastando más, hago las pinceladas, las hojas más grandes. Bien, pues haremos que por aquí venga una especie de rama verde. Por aquí va a venir otra. Y por aquí. Aquí apenas presionamos. El capullo queda más en la zona trasera. Se sigue viendo, pero no entero. Vamos a ir 1 y 2. Vamos aquí 1 y vuelta. Nos venimos aquí y esta rompe sobre la de atrás. Y así poquito a poco vamos montando. Bien, no voy a terminar esta hasta que no termine completamente lo que es la flor. Vamos a empezar nuevamente aquí. Ahora sí voy a usar un pelín de un tono más oscuro. Para ello pues lo que hago es, a lo mejor, pues mira, con el mismo rojo que hemos usado, al mezclarlo con un poco de negro, pues nos quedaría un rojo más oscuro. Voy a poner un poquito más de blanco. Ahora que lo tenemos definido, sabemos que esta está detrás de estas dos, con lo cual la pintamos primero y luego vamos así poco a poco. Voy a coger nuevamente el rojo, el blanco y es un rojo coral. Y mezclamos. Me voy aquí atrás y ya voy bajando. Aquí descargo, pinto esta primero, bajo. ¿Veis? Ahora, para reforzar que está encima, le voy a dar nuevamente. Ahí, que quede todavía más definido. Esta también estaba encima. La dejo ahí. Nos venimos aquí.
y la última. Y ahora después vamos a definir lo que es el corazón, pero ya tenemos más o menos esto. Bien, vamos a las laterales, las que está de lado. Esta sería una. Aquí ya podemos empezar con un poquito del rojo oscuro. Aquí con un poquito más oscuro y ya lo hacemos. Así. Blanco, rojo, un poquito de negro. Nos vamos a la siguiente. Blanco, rojo, un poquito de negro. Más rojo. Y a la siguiente. Voy a pintar esta para que tenga la misma oscuridad, que veis que no me ha quedado igual. Ay, pero que no lo he cargado. Con más rojo. Eso es. Y ahora, cuando esté seco, me monto. Mientras, con el pincel redondo, con el número 2, con este rojo y negro, que está más oscuro, es el mismo color, pero más oscurecido, ya lo que hago es marcar un poquito más oscuro. Me ayudo y marco. Voy a usar el rojo con un poquito de medium. Y me voy a ver para que se vea bien, marcando. ¿Veis? Me dejo ese ahí, este está aquí atrás, este que es otro pétalo y este otro. Y ya me voy definiendo lo que es la forma. Aquí, al estar de lado, pues no se ve la parte interior. Normalmente todo lo que es el pistilo que sale suele ser rojo también, pero para que destaque le vamos a hacer una doble carga con el amarillo y nos venimos hacia el exterior. Vamos a ir otra vez. Muy bien. Aquí saldré pues para allá. Nos vamos al rojo también. Le hacemos esta doble carga. Con el rojo y el amarillo. Espera, porque aquí. Bien, voy a hacer esta otra. Me voy al blanco, al rojo, descargo y ya más recta cierro. Ahí estaba todavía húmeda, pero da igual, repetimos. Esta la cierro. Ahora sí. Vamos a hacer esta un poco más grande. Y esta que viene ahí. Mientras vamos a pintar la parte superior con amarillo
una y otra. ¿Veis que es un trabajo sencillo? Voy a usar el medium con el blanco y voy a dar pues más luz en algunas zonas. Por ejemplo ahí. Y voy bajando. Blanco con medium. Descargo. Me vengo nuevo aquí. Y marco más la luz. Y hago el proceso contrario al que he hecho antes con el negro. Lo mismo, blanco, medium, descargo. Y aquí lo mismo. Vamos. Iluminando. Ahí lo dejo para que se vea. Está casi nada. Y ahora vengo aquí. ¿Veis? Estoy haciendo todo justo lo contrario, pero solo con el medium y el blanco. Para que tenga más fuerza. Aquí son más pequeñas, me voy a un pincel más pequeño, plano, por ejemplo un número 10 y hago exactamente lo mismo. Ilumino, voy a marcar otra vez las hojas verdes que ya están secas o algunas, las más importantes, y terminamos. Vamos a hacer esta ya con más detenimiento y podemos aprovechar pues con el verde claro y un poco de blanco. Le damos aquí la vuelta, una pequeña vuelta, que se vea la vuelta en otro tono. Vamos a iluminar unas pocas más y los dos pétalos estos que nos faltan y terminamos. Vamos a iluminar esta ya con más cuidado. Hacemos una, nos venimos aquí, bajamos, bajamos, salimos. Esta le voy a dar todavía más luz por la inclinación, añadiendo un poco de blanco. Nos venimos aquí, vamos poco a poco. Y esta otra. Vamos a ver aquí. Un poquito de más luz. Dejamos algunas un poco más oscuras y eso pues así indica que están un poquito más lejos. Y voy a dar a esta. Que es la que está aquí. Una. Y dos. Lo que voy a hacer es terminar los sépalos. Igualmente le voy a añadir un poco de blanco.
que va a ser más pequeña, está más lejos. Hacemos con distintas tonalidades. Vamos a dar movimiento. Bien. Y termino estas dos. Lo mismo, blanco con el medium y así realzamos la parte de luz. Vamos bajando y tenemos esta zona que es la que mejor se ve, más iluminada. Ahora aquí y aquí. Y voy bajando. Ahí me ha caído un poco de verde. Ahí. Que quede el blanco. Bien. Un poquito más. Más luz a un lado. Sobre todo indicando por dónde se da la vuelta. Vamos ya dando toques finales. Dando movimiento. Bien, un trabajo sencillo para todos aquellos que estáis empezando. Es un fondo ya viene preparado. Si nos equivocamos, metemos un trapo con agua, limpiamos y lo repetimos. Nos deja hacer el diseño con tiza, con conté y para poder seguir practicando, utilizar las ventajas del fondo negro. Y para lo que es la oscuridad, y sabed que hay que añadir un poquito más de blanco una vez que se seca, que se oscurecen los colores. Y nada más, solo espero que os haya gustado. Como trabajo sencillo, creo que nos va a llevar mucho tiempo realizarlo. Y ya sabéis, si os ha gustado, me dais al dedo, yo me entero y me pongo contenta. Y bueno, espero veros el próximo día y un beso muy fuerte para todos, que seáis felices.